Yo. Antes que nada, agradecerles el paso para poder dar la exposición sobre nuestro trabajo. El ensayo va a tratar sobre un caso muy particular en el Perú, un caso conocido sobre Ana Estrada, que es una peruana que tenía una enfermedad de manera terminal. Era polimistiositis, la cual era de manera progresiva y no presentaba cura hasta el momento. Vamos a abarcar distintos puntos de vista. Antes que nada, quiero tomar un punto de vista de Immanuel Kant, un punto de vista filosófico, incluyendo al mismo Ferraioli. También podría tomar un punto de vista desde los contractualistas o, lo más importante, y lo que va a ser legítimo, un punto de vista jurídico. Este caso, este caso a través de la historia, va a causar mucha controversia, porque habrán personas que dirán, ¿por qué no brindarle una muerte digna? O habrán personas que dirán, no, porque tenemos que apegarnos a nuestra constitución y a la defensa de la vida. Va a causar mucha controversia, demasiada, y va a haber un choque de ideas, un choque de pensamientos, de dignidad, de moral, de puntos o aspectos jurídicos. El eje central de nuestro ensayo es el caso de Ana Estrada. Es un caso que, como les menciono, ha generado mucho conflicto entre las aspiraciones individuales, como la dignidad de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley. Esto lo dijo Immanuel Kant en la publicación de su libro en 1785. Y la controversia directa viene contra nuestra legislación vigente. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista filosófico, el dilema de la eutanasia diríamos que se remite a los pilares de los derechos fundamentales, que es un pensamiento moral y jurídico. De igual manera, si nos ponemos en la posición de John Locke, diríamos que involucra derechos naturales y la propiedad del individuo. Es decir, ¿por qué, por qué Ana Estrada no podría acabar contra su vida si le está quitando la vida en sí? Le está quitando la dignidad a su humanidad y ella solamente buscaba una muerte digna para poder calmar ese dolor constante que padecía. O tal vez el dejar de verse así. Estamos abarcando distintos puntos de vista. También de igual manera podríamos decir que Rousseau plantearía un contrato social. Contrato social, ¿por qué? Si abarcamos un contrato social, diríamos que necesitamos un gobernante el cual estipule las leyes correspondientes en la sociedad que va a gobernar. Entonces, si nuestra constitución, o bueno, esta sociedad dicta que no podemos atentar con nuestra propia vida, tenemos que respetar eso. Recuerden que en un contrato social es cierto que se va a dar a cambio algo, pero se pierde moral y jurídico. De igual manera, si nos ponemos en la posición de John Locke, diríamos que involucra derechos naturales y la propiedad del individuo. Es decir, ¿por qué, por qué Ana Estrada no podría acabar contra su vida si le está quitando la vida en sí? Le está quitando la dignidad a su humanidad y ella solamente buscaba una muerte digna para poder calmar ese dolor constante que padecía. O tal vez el dejar de verse así. Estamos abarcando distintos puntos de vista. También de igual manera podríamos decir que Rousseau plantearía un contrato social. Contrato social, ¿por qué? Si abarcamos un contrato social, diríamos que necesitamos un gobernante, el cual estipule las leyes correspondientes en la sociedad que va a gobernar. Entonces, si nuestra constitución, o bueno, esta sociedad dicta que no podemos atentar con nuestra propia vida, tenemos que respetar eso. Recuerden que en un contrato social es cierto que se va a dar a cambio algo, pero se pierde el individualismo de las personas, se pierde la democracia, y eso es lo que va de la mano en el contrato social. Ahora, tengamos en cuenta el valor de una persona, la dignidad de un ser racional. ¿Quién presenta esto? Alguien muy conocido como Immanuel Kant. ¿Qué es el valor de la persona? Acá tenemos que dar énfasis 100% al imperativo categórico, ya que plantea las interrogantes sobre los límites de la autodeterminación y de los deberes morales como una persona. El deber de ser. Tenemos bajo este pensamiento el contraste de Thomas Hobbes, que da enfoque a la preservación de la vida en base a distintos estados o derechos naturales y la necesidad de un soberano que regule esta conducta. ¿Para qué? Para que podamos cumplir las normas de dicha sociedad. Aunque, asimismo, si estamos hablando de regular conductas, saquemos a relucir el pensamiento de Platón y de Sócrates, el cual aún presentaría una controversia más grande, porque tenemos que hablar sobre la ética, la virtud y la buena vida, lo cual enriquece el contrapunto de la eutanasia de Ana Estrada en un enrevesado de ideas impresionantes, distintos puntos de vista de diferentes filósofos, pero también
un punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque como sí o sí tenemos que abarcar el aspecto jurídico, tengamos en cuenta que el artículo 2 de la Constitución Política del Perú consagra el derecho a la vida. Pero, si estoy teniendo un análisis jurídico, también puedo decir que hay una colisión entre derechos fundamentales como la dignidad de una persona y también el libre desarrollo de su personalidad. Este ensayo va a abarcar distintos puntos de vista de lo ya antes mencionado. Muy bien, entonces mi nombre es Estefano Portilla, yo voy a continuar con la exposición. Yo voy a estar a cargo de la explicación de los fundamentos fácticos y contextuales con respecto al caso de Ana Estrada y el tema de la eutanasia en nuestro país. Un tema muy polémico, la verdad, que viene ya desde hace varios años, desde que pues se abre este debate, ¿no? Desde Ana Estrada. Es así que este caso pues es un hito muy importante para el derecho constitucional peruano, ya que abre este debate con respecto a la aplicación activa voluntaria de la eutanasia en nuestro país. Ana Estrada es una psicóloga que fue diagnosticada a muy temprana edad con una enfermedad degenerativa e incurable, motivo por el cual ella solicita al Poder Judicial se le permita acceder a una muerte digna, como ella lo cataloga, ¿no? Esto sin que se penalice al médico que la pueda asistir o a la persona que la pueda asistir en la aplicación de este elemento, ¿no? Que es la eutanasia. Recordemos que el artículo 112 del Código Penal peruano prohíbe la eutanasia y aquel persona que la aplique, ya sea un médico, un familiar, etcétera, cae en el delito de homicidio piadoso. Ahora, desde la perspectiva filosófica, el principio de autonomía individual y dignidad humana es fundamental. Vamos a tomar a Immanuel Kant para analizar un poco este tema, pero recordemos que Kant también defiende el deber de conservar la vida, ¿no? Por una parte defiende ello, pero también para Immanuel Kant, el ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo, jamás como un medio. ¿Qué significa esto? Obligar a una persona a vivir en condiciones que pueda considerar indignas es una violación, o puede interpretarse como una violación, a la dignidad de la persona. Ahora, si aplicamos o priorizamos su idea de autonomía moral, la decisión de Ana Estrada está totalmente fundamentada y coherente con la libertad racional del individuo. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana, a través de la opinión consultiva 2317, eh, señala
que el derecho a la vida debe armonizarse con otros derechos, ya sea que el derecho como la integridad personal, el derecho a la libertad de conciencia, lo que implica que el Estado no puede obligar a prolongar la vida de una persona en contra de su voluntad, ¿no? Ahora, la jurisprudencia comparada es clave también para entender este caso, dentro del marco de los fundamentos fácticos y contextuales. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional legalizó la eutanasia en el año 1997. Otros países como España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, eh, legalizaron la eutanasia, ¿no? Y es prácticamente un derecho, basándose pues en la autonomía y el respeto de la voluntad del paciente. Ahora, en el caso de Perú, por ejemplo, el caso Ana Estrada refleja un conflicto también entre posturas religiosas conservadoras y también la visión laica que defienden las libertades individuales. La ausencia de una ley en específico con respecto a la eutanasia demuestra la falta de consenso social y político, el cual fue pues razón por la cual, el caso fue resuelto por una interpretación constitucional, sentando un precedente histórico en lo que viene siendo el derecho constitucional peruano, como mencionamos en el inicio, aunque este tema aún no ha sido regularizado o regulado por el Congreso, por lo cual posteriormente vamos a también a seguir arrastrando con el tema de la regulación de la eutanasia a través de una ley que pueda sustentar y fundamentar en qué momentos debe aplicarse y cómo esto va a cambiar también el Código Penal en su artículo 112, que claramente prohíbe la aplicación de la eutanasia, ¿no? Y aquel que aplique la eutanasia a otra persona, ¿no? En este caso usualmente suele ser un médico. Bien, entonces esto es lo que es lo que yo he podido analizar, nosotros hemos podido ver con respecto a estos fundamentos contextuales y fácticos, ¿no? Y entonces doy paso a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Marc Ángel Eduardo Preciado Bautista. En esta oportunidad voy a presentar los fundamentos jurídicos utilizados en el caso de Ana Estrada. Primero, la Corte aplica el control difuso. ¿Pero qué es el control difuso? El control difuso permite a los jueces preferir la Constitución sobre leyes contrarias a ella. Se cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expediente 1109-2002-AA/TC, que nos establece los presupuestos para la inaplicación de las normas. En este caso, la relevancia, que es, en este caso en particular, la norma cuestionada, el artículo 112 del Código Penal, homicidio piadoso, nos dice que debe ser esencial para resolver este caso. La incompatibilidad manifiesta. Nos dice que debe existir incompatibilidad evidente con la Constitución. Ahora, la imposibilidad de interpretación conforme. Eso nos dice que no debe existir o no debe haber otra interpretación posible que armonice la norma con la Constitución. Ahora, también se debatieron los derechos fundamentales en conflicto en este caso. El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos. Para abordar un poco más en ellos, el derecho a la vida, citado en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, nos dice que el Estado tiene el deber de proteger la vida, incluso contra la voluntad del titular. Pero también debemos entender esto, que la vida no es un deber, sino un derecho. O sea, que no se puede obligar a alguien a vivir con sufrimiento extremo. El derecho a la dignidad. El artículo 1 de la Constitución Política es clara y nos dice que la dignidad humana es el fin supremo del Estado y la sociedad. Y esta abarca la autodeterminación y la libertad de decir sobre el propio cuerpo. Ana Estrada argumentaba que vivir con dolor insoportable todos los días y con dependencia absoluta a máquinas para ella mantenerse viva, atentaban contra su dignidad. En este caso, la Corte usó el test de proporcionalidad, en específica en el artículo 112 del Código Penal.
Pero ¿qué es el test de proporcionalidad o cuándo se usa? Se usa cuando dos principios o dos derechos entran en conflicto. Para esto hay tres ítems que se deben de respetar o cumplir, ¿no? Que es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad nos indica que la norma penal protege la vida, ¿no? Pero debe también de ponderarse con la dignidad y la autonomía del paciente. La necesidad nos dice que se cuestiona si la penalización es la única manera o hay otras maneras de proteger la vida. En este caso, cuidados paliativos podría ser. Pero debemos recalcar que Ana Estrada ya contaba con cuidados paliativos, pero aún así su sufrimiento era constante y diario. Ahora, la proporcionalidad en sentido estricto nos dice si valora si la restricción a la autonomía del paciente es excesiva frente al beneficio de proteger la vida. La Corte concluyó que no, porque la dignidad y la autonomía pesaban más en este caso en concreto. Para este caso se usaron muchas jurisprudencias nacionales y también doctrina internacional que he citado en el informe, y llegaron a la decisión final de que la Corte aprobaba en parte la sentencia consultada, inaplicando para este caso en particular de Ana Estrada el artículo 112 del Código Penal, bajo condiciones específicas, obviamente, ¿no? Donde exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a los médicos que participen en el procedimiento, pero también nos dice que no despenaliza la eutanasia en general, ¿no? Sino que se limita a casos extremos, como el caso de Ana Estrada, donde la enfermedad es incurable, progresiva y causa sufrimiento intolerable. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, docente. Hasta luego. Discutir este caso de Ana Estrada, que se trata de la eutanasia, va más allá de hablar sobre las leyes. Aquí se habla del sufrimiento, de la dignidad y del derecho más humano que puede existir, que es decidir nuestra propia vida y también nuestra muerte. Ana no había actuado así por rebeldía, sino por fidelidad a sus ideales, a su ideología. Desde su dolor había pedido que la ley la vea como persona, no como un expediente médico ni tampoco como una enferma. Y eso nos deja con una pregunta cuestionable, que es, ¿debe el Estado obligar a seguir viviendo a alguien que ya no desea hacerlo? ¿Es justo castigar a quien ayuda a cumplir una decisión tomada desde la razón y desde su sufrimiento? Pues bien, ahora desde una perspectiva filosófica, este caso nos podría plantear una tensión entre la ley escrita y la justicia real. Aquí es donde el derecho se encuentra con la ética y con la filosofía, y donde tres miradas filosóficas nos ayudaría a comprender mejor este juego, que es desde Kant, desde el naturalismo y desde luego desde Luigi Ferrajoli. Immanuel Kant decía que el ser humano no debe ser usado como un medio para algo, sino respetado como un fin en sí mismo. Para él, la moral nace desde la razón y nuestras decisiones deben venir de principios válidos para todos. Ana no tomó una decisión impulsiva. Lo suyo fue netamente una reflexión racional sobre su sufrimiento. Y aunque Kant estaba en contra del suicidio, su pensamiento también defiende la autonomía moral, es decir, que cada persona actúe según su razón y su dignidad. Pero entonces, ¿no sería más inmoral negarle a Ana su derecho a decidir con plena conciencia sobre su vida? Ahora bien, el naturalismo defiende que hay derechos que no necesitan estar escritos. La vida, la libertad y la autodeterminación son inherentes al ser humano. Ana no pedía permiso para morir, pedía que no se le niegue un derecho que ya es suyo. Si una ley
escrita se lo prohíbe, entonces desde esta filosofía esa ley es injusta. Ahora, eso no significa que se promueva el individualismo. El justnaturalismo también nos dice que toda vida tiene una dignidad inviolable, pero si vivir es un sufrimiento que destruye esa dignidad, entonces morir puede ser un acto de humanidad y razón. Hablando desde el garantismo de Luigi Ferrajoli, una ley no es válida solo por haber sido aprobada, sino también por si se respetan los derechos fundamentales. El artículo 112 del Código Penal castiga el homicidio piadoso, pero aplicando en el caso de Ana Estrada sería castigar a quien ayuda a cumplir un deseo digno y racional. Ferrajoli dice que el juez no solo debe aplicar la ley, sino preguntarse si esa ley es justa. Y en este caso, el juez protegió lo más alto del derecho, que es la dignidad humana. Entonces la pregunta final que nos haría reflexionar es, ¿vale la pena cumplir la ley al pie de la letra o garantizar la justicia cuando la ley duele? Mi nombre es Verónica Zapana y yo voy a continuar con la conclusión. Como primer punto, el caso de Ana Estrada hizo que todo el Perú se detuviera a pensar en algo muy profundo. ¿Vale la pena seguir viviendo cuando hay dolor? Cuando el dolor es insoportable, no hay cura y tampoco esperanza. Esta no solo es una pregunta para quien sufre, sino para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre la vida, el sufrimiento y sobre el derecho que debería ayudarnos en momentos más difíciles. Y no ser una carga más, ¿no? Se trata de entender que el derecho debe estar para aliviar el sufrimiento humano y no para hacerlo más difícil. Como segundo punto, Immanuel Kant decía que la vida es un valor que siempre debe ser respetado. Según él, nadie tiene el derecho de acabar su propia vida, sin importar cuánto dolor esté sintiendo. Para Kant, la vida es la base de toda moral y protegerla es un deber. Sin embargo, sus ideas, aunque valiosas, pueden sonar muy duras cuando se aplican en situaciones como la de Ana. Si una persona pierde totalmente su calidad de vida, ¿no estaría también perdiendo esa dignidad que Kant tanto defendía? Obligar a alguien a vivir el sufrimiento permanente no parece muy coherente con el respeto a la humanidad. Se trata de preguntarnos si seguir viviendo sin dignidad realmente respeta el valor de la vida que Kant tanto defiende. Como tercer punto, por otro lado, Luigi Ferrajoli nos recuerda que el derecho está para proteger a las personas, sobre todo a las más frágiles. Él defiende que todos tenemos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, siempre que esa decisión sea libre, ¿no? y consciente, respetuosa también. Aunque Ferrajoli habla mucho de respeto a la Constitución en el Perú protege el derecho a la vida. También sostiene que los derechos no son absolutos y que deben adaptarse a las realidades concretas. No hay un texto donde diga claramente que está a favor de la eutanasia, pero por como piensa, es posible que estuviera de acuerdo con que el Estado respete la decisión tanto de las personas, ¿no? como la de Ana Estrada. Se trata de que la ley no solo deba existir, sino también proteger a las personas reales en situaciones reales. La decisión del Tribunal Constitucional en el Perú no cambió la ley penal sobre la eutanasia, pero sí marcó un precedente importante. ¿Por qué? Porque reconoció que en casos como el de Ana Estrada, el derecho a una muerte digna puede ser parte de los derechos fundamentales. Esto muestra que las leyes pueden ser sensibles, que pueden ser escuchadas ante el dolor humano. Adaptarse para proteger no solo es castigar, ¿no?
Se trata de reconocer que en ciertos casos una muerte digna también puede ser parte de vivir con derechos. Como quinto punto, en este caso nos deja este caso nos deja una gran lección, ¿no? Que el derecho no puede ser ciego ni sordo ante el sufrimiento. Las leyes tienen que acompañar a las personas, no imponer las reglas sin entender su realidad. La dignidad y la libertad para decidir sobre la propia vida deben estar en el centro. Se trata de que el derecho no puede ser ciego al dolor humano, debe acompañar, no imponer. Por eso, es urgente que en el Perú se inicie un debate serio y humano y responsable sobre la eutanasia. No se trata de obligar a nadie a tomar una decisión así ante la muerte como la muerte, ¿no? Sino de crear leyes claras que acompañen y protejan a quien sí quieren hacerlo, para que no tengan que pelear por algo tan íntimo y tan doloroso ante los tribunales. Se trata de abrir un debate serio, humano, donde nadie tenga que luchar por algo tan personal como tu vida. En resumen, el derecho debería ser un puente entre la norma y la vida real. No basta con proteger la vida biológica, también hay que cuidar el sentido de la vida, la dignidad con la que se vive, también con la que se decide morir. Solo así construiremos una sociedad más justa, más compasiva y realmente respetuosa con los derechos de todas las personas. Gracias.